En una noticia interpretativa, el periodista contextualiza la información ubicándola en tiempo y espacio, analiza los datos, relaciona los antecedentes con las posibles proyecciones y saca conclusiones haciendo sus valoraciones. En este caso, la noticia con la que voy a trabajar es el hecho noticioso que ocurrió el 24 de junio del 2022, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó Roe contra Wade y anuló el derecho al aborto. Ahora, ¿cuál es la información básica de la noticia? Empezamos definiendo el concepto del aborto, que se entiende como la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación del feto o embrión. También es importante definir o analizar la cuestión del aborto como un derecho humano. El debate en torno a la legalización del aborto está vinculado a los estándares internacionales sobre los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud y el derecho a no ser discriminado. Por eso, cada estado tiene que asumir su propia obligación y sus deberes, pero siguiendo a estos estándares internacionales para proteger y cumplir con los derechos humanos. Por esto, en algunos países el aborto está permitido porque se ve como un derecho para la salud a la mujer, y en otros estados está penalizado porque se ve como una violación al derecho a la vida. Ahora, ¿cuáles serían las leyes del aborto en Estados Unidos, que es el país donde se está desarrollando el hecho noticioso? El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, luego del fallo en la Corte Suprema de Roe contra Wade, en donde determinan como inconstitucional que el gobierno restringiera excesivamente el aborto en todo el país. Desde ahí hay 9 estados que tienen una prohibición total del aborto. Hay 12 estados que prohíben el aborto, o sea, la prohibición del aborto se activa si se revoca Roe contra Wade, y 5 estados con una prohibición casi total del aborto después de Roe contra Wade. Ahora, ¿cuáles son los datos vigentes de esta noticia? El diario The New York Times publicó una noticia que tituló "La Corte Suprema revoca a Roe contra Wade y anula el derecho al aborto". Esta fue redactada por el periodista Adam Lichtek, publicada el 24 de junio del 2022, la misma fecha en la que se dio a conocer pues, la decisión de la Corte Suprema. En esta noticia redacta cómo la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional al aborto luego de casi 50 años. Por otra parte, 12 News publicó una noticia que dice: la Corte Suprema anula la histórica sentencia de Roe vs. Wade y ahora los estados pueden prohibir el aborto. Igualmente fue publicada el 24 de junio y fue redactada por los periodistas Chris McCrory y Mark Sherman. En ella podemos ver cómo afecta a los estados de Estados Unidos esta decisión. Por ejemplo, el estado de Oklahoma aprobó recientemente la prohibición más restrictiva en cuanto al aborto, que lo penaliza durante cualquier etapa del embarazo y sin importar las circunstancias. Y en otro extremo, el estado de California consagró el derecho al aborto como una ley estatal. CNN publicó la misma noticia desde una mirada diferente, en donde explica qué implica que la Corte Suprema haya anulado Roe vs. Wade. En este caso fue redactada por el periodista Tierney Sneak y explica que la Corte Suprema permitiría a los estados perseguir las prohibiciones y restricciones en cuanto al aborto, pero no tiene el efecto de prohibir el aborto en todo el país. En cuanto a los antecedentes de este hecho noticioso, tenemos que irnos al caso de Roe contra Wade. Roe fue un reto a un estatuto en Texas por una mujer soltera que deseaba realizarse un aborto. En Texas existía una ley que penalizaba el aborto y solamente se podía aplicar en caso de que la vida de una mujer estuviera completamente en peligro. En este caso, Roe fue el nombre que se le dio a la mujer soltera y Wade era el fiscal del distrito del condado de Dallas, en Texas. El día 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la ley en Texas era inconstitucional y confirmó que el derecho a la privacidad era lo suficientemente amplio para incluir la decisión de una mujer si ella deseaba abortar o no. Otro antecedente más reciente fue el caso de Donald Trump durante su campaña electoral, que prometió colocar en la Corte Suprema a jueces que revocaran
que revocaran el caso de Roe contra Wade. Es así que el tribunal que tomó esta decisión tiene una supermayoría conservadora de 6-3. Esto fue gracias a los 3 jueces que Donald Trump incluyó durante su periodo presidencial. Esto evidentemente juega a favor de que las decisiones que se tomen sean a favor o se inclinen a la derecha. Por último, en cuanto a las causas de este hecho noticioso, la primera es que esta decisión se basó en la interpretación que la Corte Suprema hizo de la ley constitucional. En esta ley, el derecho al aborto no está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional. La segunda causa sería que Roe estaba equivocada. El caso de Roe estuvo equivocado desde el principio porque su razonamiento fue débil y trajo consecuencias perjudiciales. Y la tercera causa sería que el derecho para regular el aborto recae en los poderes políticos y no en el tribunal.